Hola de nuevo, mi nombre es Christopher y hoy les voy a explicar cómo resolver algunos problemas utilizando estructuras secuenciales en lenguaje C de nueva manera. Recuerden que vamos a utilizar estructuras selectivas, no vamos a usar estructuras selectivas ni repetitivas. Es decir, no vamos a usar ni condicionales ni ciclos. Así que el flujo de nuestros programas será lineal, de arriba hacia abajo, resolviendo paso a paso. Para el primer problema que nos plantea esta tarea 1B de ejercicios con estructuras esenciales, nos plantea convertir una velocidad en nudos a metros por segundo. Sabemos que un metro por segundo es equivalente a 1.9438 nudos. Entonces, para convertir una velocidad de nudos a metros por segundo, simplemente necesitamos dividir el valor en nudos entre 1.9438. ¿Ok? Una vez que sabemos eso, voy a explicar de igual manera como en los anteriores ejercicios de la actividad anterior, cómo vamos a resolverlo. No voy a explicar todo, solamente voy a explicar la parte que nos interesa, que es la parte del proceso para resolver este problema. La parte de la estructura básica de un programa en C, ya se supone que ya debemos de saberla, entonces no va a ser necesario mencionarla. Simplemente voy a mencionar al inicio de cada problema que nos tenemos que centrar en la parte donde está nuestra función principal y ya tiene que estar toda la estructura del código básico bien planteado. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer adentro de nuestra función, ¿qué va a ser? Obviamente, declarar nuestras funciones, claro que sí. Entonces, nuestra primera función que vamos a declarar va a ser una función. Nuestra primera variable que vamos a declarar va a ser una variable que vamos a llamar nudos. Ok, nudos va a ser básicamente lo que nos está pidiendo convertir a metros por segundo. Ok, entonces, aparte de eso, nosotros vamos a ocupar otra variable la cual almacene los metros por segundo. Ya tenemos los nombres de las variables, cómo las vamos a identificar. Ahora necesitamos saber qué tipo de datos vamos a asignarle a cada uno. Como son números, por ejemplo, el equivalente en un metro por segundo equivale a 1.9438. Eso ya es un número decimal, un número con puntos decimal, perdón. Entonces vamos a necesitar lo que son almacenar números flotantes, ¿ok? Entonces vamos a definir y declarar, perdón, vamos a declarar la variable nudos y la variable metros segundos como de tipo float o flotante. Después de eso lo que haremos simplemente será imprimir que ingrese la velocidad de nudos el usuario y después de eso más de lo mismo de lo que ya vimos en la tarea anterior, la cual simplemente va a ser es un scanf, poner lo que es el identificador del tipo de dato, el cual sería paréntesis, este, bueno, sí sería abrir los paréntesis en el scanf y primero que nada abrir comillas dobles, luego el porcentaje y luego la letra F que es del tipo de dato flotante. Cerramos comillas, una coma y ahora sí ponemos lo que es el ampersand para indicarle que vamos a almacenar lo que es un valor numérico dentro de nuestra variable nodos. Cerramos y ahora sí pasamos a lo siguiente, lo cual va a ser almacenar dentro de nuestra variable, la cual se llama metros sobre segundo, bueno, metros guión bajo segundo, así la vamos a llamar, lo que es la fórmula que vamos a usar para calcular eso, los metros sobre segundo. Este va a ser tal cual el nombre de la variable es igual a nudos entre 1.9438. Cerramos nuestra línea con un punto y coma. Y ya por último, nada más mostramos el resultado, el cual sería un simple printf, el cual tenga el texto de la velocidad de metros por segundo es el identificador del tipo de dato para indicarle en dónde tiene que posicionarse y cómo tiene que posicionarse. Digo, ¿qué y qué tiene que posicionarse?
Eh, y después de eso, ya más de lo mismo, unos cuantos arreglos para hacer el salto de línea. Y poco más, ya nada más ponemos lo que es el nombre de la variable después de cerrar las comillas con una coma, ponemos el nombre de nuestra variable del resultado, el cual es metros-segundos. Cerramos corchet, cerramos paréntesis, perdón, y terminamos con punto y coma. Y ahora sí, nada más terminamos nuestra función y pasaremos a hacer lo que es la comprobación con el compilador de Python y posteriormente pasaremos a ejecutarlo para comprobar que se ejecute de manera correcta. Entonces vamos a escribir bin, le vamos a poner tarea 1b1.c, tarea 1b1.c. Y más de lo mismo, vamos el código. Hemos terminado el código, ahora vamos a pasar a compilarlo y checar que no haya ningún error. Voy a hacer escape, dos puntos, WQ para guardar y salir. Salimos y vamos a ejecutar el comando gcc tarea 1b1.c no tarea 1b1 y ejecutamos y como vemos tenemos un error. Expected primary load expected. Vamos a ver qué tipo de error tenemos. A ver. Ok, ya ve. Nuestro error fue básicamente que accidentalmente pusimos lo que es un corchete, cosa que nunca debimos de hacer, porque cuando es una función nosotros tenemos que cerrarla definitivamente con lo que son llaves. Entonces con eso ya quedaría. Dos puntos, guardar y salir. Y volvemos a ejecutar el comando y otra vez otro error. Nos faltó el punto y coma probablemente. ¿O no?
Ok, vamos a checar el código de nuevo. Metro segundo. Ok, sí, nos faltó un punto y coma justamente en esta línea de código. Entonces vamos a poner punto y coma, escape, dos puntos, guardar y salir. Y otra vez volvemos a ejecutar y ya no tenemos ningún error. Entonces ahora sí vamos a poner punto diagonal y vamos a poner el nombre de nuestro archivo, el cual es tarea 1 P1. Ejecutamos, nos pide que ingrese la velocidad de nudos, entonces pues eh, ¿qué ponemos? Pues a ver, no, yo creo que es, a ver, ok, la velocidad en metros por segundo 0.514456 y sí, es correcto. Entonces por lo tanto este problema queda resuelto y voy a pasar al siguiente problema. El siguiente problema nos pide calcular el área de un triángulo. Para calcular el área de un triángulo usamos la fórmula más básica de todas, área es igual a base por altura entre 2. Aquí necesitamos que el usuario nos proporcione los valores del base y la altura. Ok, entonces ya teniendo preparada nuestra estructura básica de nuestro código en C, lo primero que debemos hacer, lo de siempre, declarar. Vamos a declarar tres cosas, base, altura y área. Las tres las vamos a declarar como flotantes para evitar tener errores o a la hora de poner, o de que en caso de se ocupen poner números con decimal. Eh, entonces vamos a declararlas como flotante y después de eso simplemente vamos a pedirle la base, vamos a pedirle la altura para después de eso calcular el área en base a la base por altura entre 2. Eso simplemente lo vamos a almacenar dentro de nuestra variable área y una vez que ya tengamos esa parte ya simplemente mostramos el resultado al final, el cual sería un print y dentro de eso simplemente vamos a poner un texto el cual nos diga que el área del triángulo es tal y muestra el resultado y sería todo. Voy a pasar a hacer el código, finalizo con eso y checamos que compile y que funcione a la perfección el código. Entonces vamos a poner bin tarea 1b 2.c y listo, vamos a escribir.
Y listo, finalizamos el código. Ahora lo guardo y lo compilamos para ver si funciona. Escape dos puntos, WQ para guardar y salir. Y gcc tarea 1b2.c no tarea 1b2. Y no marco ningún error, entonces vamos a ejecutarlo. Punto tarea 1b2. Nos pide que ingresemos el área del triángulo. Vamos a ingresar que el área del triángulo, no sé, es igual a, a 3, por ejemplo. Y vamos a ingresar que tiene una altura de 2. El área del triángulo es 3. En efecto, ha funcionado de manera correcta. Voy a pasar al siguiente problema. El siguiente problema nos pide calcular el área y el perímetro de un triángulo usando la fórmula de Herón. La fórmula de Herón permite calcular el área de un triángulo cuando conocemos solamente sus tres lados. ¿Ok? Para no tratar de escribirla, por así decirlo, voy a tratar de hacerlo conforme el de lo voy explicando. Porque para esta ocasión nosotros vamos a usar lo que es otra librería, una librería la cual es para matemáticas, la cual nos va a servir para calcular lo que es la raíz cuadrada y posteriormente también nos puede servir para calcular lo que es una potencia, pero en esta ocasión solamente la vamos a calcular. Voy a decir rápidamente lo que es nuestra estructura. Ahora sí vamos a agregar dentro de lo que es nuestra librería, vamos a agregar, aparte de la que ya tenemos, de la base de stdio.h, vamos a agregar otra que se llama math.h. Esta librería, como su nombre lo indica, es para puramente matemáticas. Lo demás de la función va a quedar tal cual, igual como ya está planteado, lo que es el int main, los paréntesis y abres la llave. Y adentro, pues ya el return zero y arriba de eso, ya nada más empiezas a programar, ¿verdad? Para esta ocasión, nosotros vamos a tener que declarar 6 variables. Vamos a declarar primero que nada una variable, bueno, perdón, una variable. 3 variables, las cuales van a ser para ingresar, por así decirlo, la medida de los lados del triángulo, ¿ok? Son 3, porque un triángulo tiene 3 lados. Después de eso nosotros vamos a almacenar otra variable que va a ser para el semiperímetro, en la cual nosotros vamos a almacenar lo que es la fórmula o la sintaxis de nuestra operación que debemos de realizar para calcular el semiperímetro. Después de eso nosotros vamos a almacenar otra variable para el área, más de lo mismo que la anterior, y de igual manera otra para el perímetro. Todas estas variables las vamos a declarar como tipo float. Y después de eso, de calcular el perímetro dentro de la variable perímetro, simplemente vamos a mostrar lo que es el resultado del área del triángulo y después de eso vamos a mostrar lo que es el resultado del área del perímetro del triángulo. Y con eso sería todo. Voy a empezar a escribir lo que es el código.
Terminado ahora, daré un repaso rápido de lo que hicimos. Primero que nada, declaramos nuestras variables como de tipo flotante, todas. Y después de eso simplemente le pedimos que al usuario ingresara los tres lados de su triángulo. Seguido de eso nosotros calculamos el semiperímetro para después con ese semiperímetro poder calcular lo que es el área de nuestro triángulo. Eh, Todo lo hicimos con la fórmula de Herón y posteriormente pues para calcular el perímetro pues ya no tiene ninguna gran ciencia, en realidad simplemente es sumar todos lados. Y con eso quedaría resuelto lo que es este problema, el cual es el número 3. Vamos a ejecutarlo a ver si sí corre. Vamos al escape, dos puntos, WQ, va a ser GCC, tarea 1 B, B3.c, punto C, guión no, el nombre de la tarea va a ser tarea 1B, B3 y le vamos a agregar el LM que es para agregar, por así decirlo, descargarlo para hacer hacer uso de las bibliotecas, vaya, que estamos poniendo dentro del documento. Entonces vamos a tratar de ejecutarlo para ver si se compila de manera correcta. Y si se compila de manera correcta, entonces ahora sí nada más queda por último eh, ejecutar valga la redundancia, el ejecutable. Va a ser punto diagonal tarea 1B3. Ingresa al lado A, va a ser el 3, 4 y 5. El área del triángulo es 6 y el perímetro del triángulo es 12. Ok, funcionado de manera correcta, no hay ningún problema. Entonces ahora sí voy a pasar lo que es el siguiente problema, que es el problema número 4. Para este problema nos piden calcular el interés compuesto generado por un capital. Eh, para el planteamiento del problema nos piden usar la fórmula del interés compuesto, vaya, el cual sería algo como el monto es igual al capital de, ¿cómo se llama? Se llama capital depositado por, y entre paréntesis, una serie como de más cálculos, que es 1 más tasa entre 100. Se cierra el paréntesis y se eleva a lo que es la cantidad de periodos. Ok, lo repito, CapDev es el capital depositado, tasa pues es la tasa de interés y CP es la cantidad de periodos. Explico rápidamente nuestro código. Al igual que la anterior, nosotros también vamos a usar lo que es la librería mat.h. Entonces voy a soltarme esa parte y voy a pasar directamente a lo que nos interesa, que es el contenido de nuestra función. Primero que nada, nosotros vamos a declarar tres variables, las cuales son las que nos interesan, que son el CapDep, la tasa y el interés. Todos estos tres datos los vamos a declarar como flotantes. Y aparte de eso, nosotros vamos a declarar otro valor, el cual va a ser un valor de tipo entero, que es la cantidad de periodos. Vaya. Después de eso, nosotros vamos a pedir al usuario que ingrese los datos, los cuales van a ser el capital depositado, la tasa y la cantidad de periodos. Una vez que ingrese esas tres cosas, simplemente vamos a calcular o vamos a generar lo que es la sintaxis o la estructura de la fórmula para calcular el interés compuesto. Todo eso dentro de la variable interés. Y una vez que ya lo tenemos, ahora sí vamos a imprimir lo que es el resultado, el cual sería simplemente el interés generado. Eso sería todo. Voy a pasar a hacer el código. Vamos a escribir bin tarea 1b4.c.
Lo escribimos y abrimos. Y empezamos a programar, hacer include, que es este día.h, se cierra, include math.h se cierra. Y ahora vamos a declarar nuestra función. Entonces va a ser main, cerramos y abrimos paréntesis, abrimos nuestras llaves y vamos a empezar a hacer nuestro código. Como que nada dijimos, vamos a declarar nuestras variables que van a ser capdep, la tasa y el interés. Todo esto es como variables flotantes hoy. Ahora sigue el tipo entero que les dije que era la cantidad de periodos y quedaría así. Ahora sí vamos a hacer lo de pedirle al usuario que ingrese todos estos datos. Entonces va a ser como ingreso mejor. El capitán, cosita. Ahora vamos a poner lo que es el scan. Como no sabemos la estructura, pues me la voy a saltar. Simplemente lo voy a escribir. El identificador de tipo de dato separado por una coma y un espacio. Y vamos a ponerle el ampersand para decirle que vamos a almacenar un número dentro de esa variable. Entonces va a ser ampersand y primero es capdep. Cerramos paréntesis, punto y coma. Ponemos otro print. Abrimos comillas. Ingresa la tasa de interés en porcentaje, obviamente. Y ahora vamos a poner un escáner y vamos a poner lo que es el tipo de dato para la variable de la tasa de interés. He terminado el código, ahora vamos a tratar de compilarlo y checar que no haya un error. Si hay algún error, pues obviamente hay que corregirlo, perdón. Vamos a presionar escape, dos puntos, WQ para salir y más de lo mismo. Realmente aquí vamos a cambiar esto para acá y esto para acá.
Ok, tuve un error al escribir. Pues arregla rápido. Print. Caray. Ya vi. Como ven, ahora sí se ha compilado de manera correcta. Lo único que me faltó fue escribir bien el print porque por accidente me comió una T. Entonces, supongo que por eso no hay tanto problema. Vamos a poner punto diagonal, tarea 1B4. Ejecutando, nos pide que ingrese el capital depositado. Ay, Dios, no sé, güey, 100. Tasa de interés del 50%, venga. Y ingresa el número de periodos en un periodo. El interés generado es igual a 150, como ven, se ejecutó de manera correcta. Por lo tanto, voy a pasar al siguiente problema, el cual es el número 5. Y después de esto ya nada más queda uno. Entonces, acabaríamos con esta tarea 1B. Para el problema 5 nos pide calcular. Nos pide calcular la distancia recorrida por un automóvil. Lo único que se nos plantea es la fórmula para calcular la distancia, en la cual ya distancia es igual a velocidad por tiempo. Ok, después de eso, pues ya realmente no hay mucho que destacar acerca mm, de este problema 5. Entonces, simplemente voy a pasar lo que es el código. Para esta vez no vamos a usar lo que es la librería math.h, entonces no hay necesidad de agregarla ya. Pero si vamos a poner código, entonces lo primero que debemos hacer es declarar nuestras variables, como siempre en todos los archivos que hemos hecho. Primero que nada declaramos nuestras variables hasta arriba. Vamos a declarar una variable que se llama velocidad, otra horas y otra distancia. Ok, estas tres variables las vamos a declarar como de tipo flotante. Y después de eso nosotros vamos a imprimir o sea, para pedirles la velocidad y el tiempo que se hizo, no sé, en el camino, por así decirlo. Entonces, primero sería un print que diga ingrese la velocidad en kilómetros por hora, luego un scanf, que sería algo así como para leer la variable eh, de velocidad. Después de eso le pedimos el número de horas que manejó y de igual manera las leemos como el anterior. Seguido de eso, nosotros vamos a calcular dentro de la variable distancia, vamos a calcular lo que es la velocidad. Digo, dentro de la variable de distancia, vamos a calcular eso mismo, lo que es la distancia, simplemente multiplicando lo que es la variable velocidad por la variable horas. Y tal quedaría tal cual que sí. Ya finalmente, para terminar con este problema, simplemente al final es imprimir lo que es el resultado, el cual es lo más sencillo de todo, yo creo. Es un simple print y el cual va a decir que la distancia recorrida es tal distancia. Y sería todo. Voy a pasar a hacer el código y vamos a proseguir con el siguiente problema y ya de ahí acabaríamos con el video.
He terminado el código, ahora vamos a pasar a compilarlo y ejecutarlo para comprobar que no haya ningún error y en caso de que haya algún error, obviamente corregirlo. Vamos a presionar escape, dos puntos y vamos a presionar W. Y vamos a compilar. Hacer tarea 1b5.c no tarea 1b5. Hemos tenido un error porque la escribí mal el nombre de la variable al momento de quererlo imprimir. Entonces vamos a volver al archivo tarea 1b5 y vamos a cambiar. Como ven dice distancia, entonces debería decir como distancia. Esta distancia y ahora sí WQ salimos y vamos a compilar. Ok, ya. Puse un carácter por accidente que no debería ir ahí. No me di cuenta. Lo borramos. Y otra vez guardamos y salimos. Y como ven no nos ha dado ningún error. Entonces ya podemos como tal ejecutar el archivo ejecutable. Tarea 1b5. Ingrese la velocidad en kilómetros por hora. Pones tú que vamos a 120. Es el número de horas. 4.75. La distancia recorrida es de 540 kilómetros por hora. Y con eso quedaría resuelto este problema. Entonces ya por último vamos a pasar al problema número 6, si no me equivoco. Y el cual nos pide calcular el promedio de tres materias. Algo sencillo, no hay ningún problema. Pero igual voy a decir lo que es un pequeño planteamiento. Para este problema lo que necesitamos es calcular el promedio de tres materias. Simplemente sumamos las tres calificaciones y dividimos por 3 y con eso quedaría lo que es esta actividad. No tiene ninguna complejidad, entonces se puede realizar sin problemas. Vamos a abrir otro nuevo archivo, pase tarea 1b6.c, lo abrimos y empezamos a explicar un poco de lo que es el código para ya pasar a lo que es la programación. Primero que nada, no vamos a usar ninguna librería extra ni nada por el estilo, entonces con que tengamos la estructura básica de nuestro archivo C, con eso lo armamos. Sería nuestra librería base, stdio.h, la de siempre, y aparte, pues obviamente nuestra función principal, la cual va a ser la main. Dentro de esa función nosotros vamos a declarar lo que son cuatro variables, las cuales serían tres para las materias, que serían las tres materias, y otra la cual va a ser para el promedio. ¿Okay? Todas estas materias o todas estas variables, vaya, vamos a declararlas como tipo float. ¿Por qué? Porque hay materias que reciben calificaciones en decimal, entonces es necesario ponerlo en tipo float. Después de eso necesitamos pedir las calificaciones al usuario. Para eso simplemente un print, le pones el texto de que ingresa la calificación de la primera materia, de la segunda materia y de la tercera materia. Y después de cada print debes poner lo que es un scan. ¿Por qué un scan? Porque ocupas pedirle lo que son los datos, ocupas almacenar los datos. Una vez que le pones el especificador de tipo de dato, entre comillas y separado por una coma de lo que es el nombre de la variable, ya debería estar completa esa parte. Debe ser para los tres, cabe recalcar. Después de eso lo que necesitas es calcular el promedio, obviamente. Para calcular el promedio, ya lo mencioné anteriormente, lo que necesitas hacer es hacer una suma de todas las materias que tienes y dividirlos entre la cantidad total de materias que estás cursando. Para esto solamente va a ser algo sencillo, tipo como promedio es igual a material 1 más material 2 más material 3 entre 3. Y pues ya por último simplemente lo que queda es mostrar
el promedio o el resultado. Ahora sí voy a pasar a escribir el código para finalizar con este video. Hemos terminado el código, ahora solamente queda compilar y vamos a comprobar que todo funcione de manera correcta antes de terminar con el video. Hemos tenido varios errores. Ok. Entre ellos, uno de esos es que en el primero, por accidente, pusimos lo que es comillas donde no deberían de ir. Entonces, por eso nos marcó error. En el segundo, nos dice que no estamos atribuyendo o que no existe, no está declarada la variable que está mencionando, la cual es materia a secas. Pero
que sí existe materia 3 y no está dentro de eso. Entonces me está ofreciendo que si quiero, pues se puede sustituir por eso, vaya. Y después de esto, más de lo mismo, no puse bien la comilla doble, entonces voy a tratar de agregarlo de nuevo. Vamos a ver, esta parte está bien. Ok, aquí está. Ahora vamos a ejecutar otra vez. Y como ven, no ha ocurrido ningún error, entonces por lo tanto se compila de manera correcta. Vamos a ejecutarlo ya por último para despedir el video. Que va a ser tarea 9.6. Ingresa la calificación de la primera nota, ponte que saque 10. La segunda saque un 8 y en la tercera un 8. Su promedio es de 8.6666666. Como ven, se ha completado también de manera correcta, entonces no nos quedarían más problemas que resolver en cuanto a esa tarea. Eh, Antes de despedirme, ya por último, me gustaría repasar un poco de lo que vimos y de lo que sabemos. En esta ocasión aprendimos a resolver diversos problemas usando pues, lo que son estructuras secuenciales en C, vaya. También también vimos cómo convertir en unidades, calcular áreas, perímetros, el interés compuesto y promedios. Espero que les haya servido de ayuda. Sin nada más que decir, me despido. Soy Christopher Eugenio Núñez Martínez de la carrera de Ingeniería en Software de el primer semestre. Entonces, ahora sí, sin nada más que decir, me despido.